¿qué tal? Otra probable lección más. Gracias por estar siempre con nosotros. Parece que ese fuera como el cabezote, ¿verdad? Es decir, lo que hay que decir ahí, el guión. No, pero primero me gusta decir, hey, ¿qué tal? ¿Verdad? Para que ya nos despabilemos porque viene el tiempo de la palabra de Dios. Y me gusta ser agradecidos porque cuando descubro que hay gente que ve la Praule, que le llama la atención la Praule y que sobre todo envía sus saludos o mandan ahí sus oraciones, eso para nosotros es muy importante y por eso quiero empezar agradeciendo aquí a Luz Campos, ¿verdad? Dice gracias por la Praule, Dios me lo bendiga. Raquel Rodríguez, Yarelis Pérez, Nati Reyes, María Peña, Eve Tejo, ¿verdad? Génesis C dice, Raquel Reyes, bueno, ya lo comentó, Heidi Ruiz, Alison Nieto, Roxana Gutiérrez, María del Rosario, Charol, Maribel, ¿verdad? Emilio Papole, Leticia Pérez, John Echeverry, Laila Lescano, Bárbara Moreno, miren toda la gente, Librada, gracias, todos ustedes que nos escriben, oiga, usted hágalo también, mándenos sus mensajitos ahí acerca de la Praule. Así que quería agradecerles, ¿verdad?, infinitamente que sigan siendo parte de este proyecto. Oiga, venimos como trabajando una secuencia de temas. Hace 2 semanas trabajamos el tema del suicidio y de verdad todavía tiene eco el tema, sobre todo entre mucha gente que se siente, ¿verdad?, que era necesario poder conversar. La semana pasada hablamos sobre todo el tema de la confianza. Ojalá se hayan comprado sus almohadones, ¿verdad? Muchos hayan ido a comprar sus almohadones y acostarse al lado de Jesús. Pero hoy vamos a tocar un tema también que es necesario, porque ante todas estas circunstancias es bueno tener paciencia. De eso no hablamos, ¿verdad? Pero creo que la paciencia es necesaria. Yo celebraba la Eucaristía hace unos días con los maestros de la escuela aquí de PC por el tema de la Semana de la Educación Inicial. Tienen que trabajar con los niños más pequeñitos, ellos o los maestros de aquí del CAIPI, el Amanecer creo que se llama aquí de PC. Y de verdad estos maestros tienen que tener doble dosis de paciencia, ¿verdad? Porque tienen que atender a niños muy pequeñitos. Pero todos en la vida necesitamos la paciencia. La paciencia para poder soportar, digámoslo, o aceptar a ciertas personas, ¿verdad? Que a veces tal vez su temperamento, algún gesto, alguna palabra, entonces necesitamos tener paciencia. La paciencia que necesita la gente que también tiene que estar enfrentando a la enfermedad, yendo a sus terapias, yendo a sus tratamientos, yendo a sus chequeos. Eso también necesita paciencia. La paciencia cuando hay que saber esperar por resultados, por situaciones, por no tener empleo y estar esperando, eso requiere mucha paciencia. La paciencia viene de la mano del Kairos, del tiempo de Dios. Usted se acuerda que la segunda Praule que hablamos, ¿verdad?, que nuestra querida hermana Rosemary nos habló de pasar del Cronos al Kairos. Pues la paciencia viene de la mano del tiempo de Dios. Hay cosas que hay que esperar porque es Dios el que realmente va enseñándonos y va disponiendo todo. Tenemos paciencia para todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay definiciones. A mí me gusta buscar definiciones de la paciencia. Hay una que dice que la paciencia es la capacidad de sufrir o de tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Eso dice una definición. Otra dice que es la calma o la tranquilidad para esperar. Pero si buscamos también el término paciencia, ¿verdad?, en griego, ¿verdad?, ya va a aparecer la palabrita en griego aquí, es upomoné, ¿verdad?, ahí va a aparecer, pero que traduce como gran virtud, como la resistencia valiente, ¿verdad?, que desafía el mal. Claro que sí, es una resistencia al mal. ¿Por qué? Porque
Cuando yo tengo que esperar por algo, el mal quiere apoderarse, la desesperación, la intranquilidad. Miren cómo hemos venido, ¿verdad? Durante estos temas, ¿no? El suicidio, que es como buscar una salida permanente a un problema temporal. Todavía está esa definición. O la semana pasada, cuando los discípulos se desesperan por el agua que entra a la barca. Pero ahora esta es una resistencia, ¿verdad? Valiente para desafiar el mal, para decir que lo que yo estoy enfrentando en este momento es parte de un proyecto de amor de Dios. Porque dice la carta a los romanos que todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Y por eso quiero buscar la palabra de Dios. Belleza siempre la palabra de Dios, ¿verdad? La segunda carta de Pedro, usted ya está apareciendo aquí el texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así: no tarda el Señor en cumplir su promesa, como algunos piensan. Más bien, tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Hay veces que exigimos, ¿verdad?, paciencia, pero el primer paciente es el Señor. Dice, el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Dios cumple sus promesas. Él nunca deja, ¿verdad?, un proyecto a medias, una promesa sin cumplir. El Señor es fiel, pero algunos, ¿verdad?, no entendemos la paciencia divina y nos desesperamos. Pero Él tiene paciencia con nosotros, dice. Él tiene paciencia con nosotros porque Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad?, sino que todos se conviertan. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que vuelva, dice otro salmo. Entonces, si Dios tiene paciencia contigo y conmigo, si Dios espera cada día, Lamentaciones 3:21 dice que Él renueva su fidelidad cada mañana. Si Dios tiene paciencia contigo y conmigo, nosotros tenemos que aprender a tener paciencia, que todo llegará en el momento justo, en el momento indicado, en el tiempo de Dios. Y ahora es tiempo de la publicidad. Y hoy tenemos, ¿verdad?, una invitación muy, muy especial. Así que ya volvemos. Publicidad. Hola, quiero invitarte a que sigas las redes que son de Dios, redes para la evangelización, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado. En Twitter, @Fraule. En Instagram, @Frauleón. En Facebook, Raúl de León. Me falta una. Fraule 18. Noche de alabanza. Sábado 13 de julio. Hora 7 p.m. Lugar: Parroquia San José de PC. Costo $1 balboa. Y cuando me busquen me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Jeremías 29:3. No te lo puedes perder. Noche de alabanza en la Parroquia San José de PC. ¿Y por qué demoraron tanto? No demoramos tanto, demoramos poco. Pero ¿por qué nos frustramos? La paciencia, una de las cosas buenas que tiene la paciencia es que te va ejercitando en otros menesteres, va ejercitando la fortaleza, va ejercitando la perseverancia, va ejercitando, ¿verdad?, el dominio, porque es que uno se quisiera desesperar, pero sobre todo tiene que ejercitar el tema de la semana pasada, la confianza. Y ahora, ¿qué les parece si echamos una mirada al siglo XVI? Hay una santa que yo quiero mucho, ¿verdad? Yo fui criado en una espiritualidad teresiana. El padre segundo familiar Cano, avilense, ¿verdad?, de Ávila, nos enseñó mucho sobre Santa Teresa de Jesús. Y el cántico de Santa Teresa de Jesús es muy famoso. ¿Qué dice el cántico? Nada te turbe, nada te espante. Nosotros andamos por ahí siempre turbándonos ahí, preocupándonos, espantándonos por todo, ¿verdad? No, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, todo se pasa. El Señor, ¿verdad?, nos da esa fortaleza. Todo se pasa. Los problemas
no son eternos. La misericordia de Dios sí. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto si todo se pasa, verdad? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda. Dios no se muda. ¿Cuánta gente cree que Dios se va de su lado? ¿Cuánta gente cree que Dios sigue dormido? No, Dios no se muda, dice Santa Teresa. La paciencia todo lo alcanza. La paciencia todo lo alcanza. Entonces vamos a tener paciencia ahorita en la adversidad. Vamos a tener paciencia con aquella persona que uno dice que lo saca a uno de las casillas. Hay que tener paciencia. Vamos a tener paciencia con el párroco. ¿Cuánta gente se impacienta con nosotros? Pero nosotros somos humanos. Entonces vamos a decir, vamos a practicar la paciencia con el párroco, con el padre Raúl. Entonces ténganos paciencia, ¿verdad? La paciencia todo lo alcanza. Usted va a ver todos los frutos de la paciencia. Ya se los decía, la fortaleza, la constancia, la perseverancia, el dominio de sí mismo. Mire todo lo que la paciencia ejercita en usted. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Qué himno tan hermoso de Teresa. Hombre, vamos a empezar a tener paciencia. Todo se pasa. Ese problema, todo se pasa. Esa enfermedad, todo se pasa. Esa circunstancia difícil, todo se pasa. ¿Yo qué necesito tener? Paciencia para enfrentarlo. Paciencia. Saber de que me tengo que quitar este tiempo y comenzar a vivir el tiempo de Dios, el Kairos. Aquí está el nacimiento, ¿verdad? Dios ya llegó aquí y es el tiempo de Dios. No me voy a impacientar. Voy a orar incesantemente. Cada día voy a dar una acción de gracias por la circunstancia que puedo estar pasando. ¿Por qué? Porque el Señor no tarda en cumplir sus promesas. No las tarda en cumplir. ¿Llegarán cuándo? Cuando sea el Kairos. Entonces, mis hermanos, ¿no les parece que vamos a cambiar el giro ahora, verdad? Y me gustaría, ¿verdad? Yo recuerdo aquella canción, tanto tiempo cantándola en Llano Bonito, decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ay, cómo nos hace falta cantar eso. La paciencia todo lo alcanza. Señor, te pedimos en este momento por aquellas personas que tal vez atraviesan por el flagelo de la enfermedad, la paciencia todo lo alcanza. Por aquellas personas que tal vez están atravesando problemas familiares, la paciencia todo lo alcanza. Por aquellas personas que están tratando de dejar un vicio o un pecado, la paciencia todo lo alcanza. Por aquellas familias que están atravesando en este momento duras situaciones, países que están atravesando duras situaciones, la paciencia todo lo alcanza, porque solo Dios basta. Repita eso, solo Dios basta. Gracias por acompañarnos, gracias por empezar a ejercitar la paciencia hoy, ¿verdad? Como esa gracia especial, porque el Señor cumple sus promesas, no nos vamos a preocupar. ¿Cuándo va a ser? Padre, pero es que yo no sé cuándo va a ser. Pregúntale a Santa Mónica cuándo le cumplió el Señor su promesa. Y ahí estuvo fiel, esperando, paciente, de ver a su hijo, ¿verdad? Y aquella hermosa escena que dicen cuando estaban allá en el puerto de Ostia, Santa Mónica y San Agustín, y quería regresar allá a África, donde vivían. Y Santa Mónica le dijo: no, ya yo no me quiero ir. Yo ya me quiero ir para el cielo porque he sabido esperar. He sabido esperar. Eso es paciencia. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Tenga paciencia, ¿verdad? No se preocupe. Busque por ahí en el Instagram del Padre Raúl, una de las publicaciones sobre la soledad. De los 3 puntos que compartía decíamos: Dios está contigo. No te rindas. Tenga paciencia, ¿verdad? Tenga paciencia. Así que
Usted que es paciente, no del hospital, sino que soporta con paciencia. Y el padre Raúl, que también pide mucha paciencia, somos más.